presento, soy Agostina Rossi, soy licenciada en biología, estudié en la Universidad de Buenos Aires y obviamente estudié biología por mi amor a la naturaleza y al planeta, ¿sí? Y entender la importancia de los seres vivos, que los seres humanos no somos los únicos que importan, sino que todas las especies que habitan en este planeta son importantes. Eso me motiva a estudiar biología. Después, obviamente, mi profesión me hace sumarme a una organización tan importante y tan reconocida mundialmente como es Greenpeace, porque básicamente nosotros lo que hacemos todos los días es luchar por tener un mundo mejor, ¿sí? Por dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, a ustedes, a los hijos de nuestros hijos. Lo que hacemos básicamente desde Greenpeace es tratar de que la gente entienda la importancia del medio ambiente, ¿sí? Que no es algo ajeno a todos nosotros, nosotros somos parte de la naturaleza y que tenemos que protegerla, que tenemos que cuidarla, ¿sí? Y que tenemos que hacer valer esa protección, ¿sí? Hay que exigirle a los gobiernos protección del medio ambiente, que no es más importante lo económico que la naturaleza, entonces siempre nosotros estamos buscando que la gente empatice, ¿sí? Con los seres vivos y con la naturaleza para el fin último es cuidar nuestra casa común. Así que lo que me motivó a estar en una organización como esta es esto, dejarles un mundo mejor a ustedes. Bien, nosotros desde Greenpeace siempre abordamos distintas problemáticas ambientales. Tenemos, por ejemplo, una campaña con bosques, ¿sí? Nuestra oficina está ya hace 38 años en el país y tenemos una de nuestras campañas históricas, es la de protección de bosques. Estuvimos involucrados en la ley, en la sanción de la ley de bosques en el 2007. Tenemos campañas de protección de los océanos también. Y una de las campañas que obviamente es en la que trabajo yo y por eso estoy hoy con ustedes, es la de protección de glaciares, ¿sí? Si bien es cierto que uno puede decir, bueno, pero los glaciares están lejos, están en la cordillera, no están cerca de Buenos Aires, bueno, es importante entender que los glaciares nos afectan y son importantes para todos, ¿sí? Independientemente de qué tan cerca o qué tan lejos vivamos de ellos. Los glaciares nos ayudan, por ejemplo, a combatir la crisis climática. ¿Por qué? Porque los glaciares que se llaman glaciares descubiertos, que son los blancos, ¿sí? Uno cuando piensa en un glaciar tal vez piensa en el Uppsala o en el Perito Moreno, que son como los más conocidos de Argentina, esas grandes masas de hielo blancas. Bueno, esa superficie blanca lo que hace es que cuando rebotan los rayos del sol, cuando dan los rayos del sol en la Tierra, la superficie blanca ayuda a que reboten. Entonces, una de las cosas que hace, y por eso nos ayuda a combatir la crisis climática, es que hace que el planeta no se caliente tanto, ¿sí? Ayuda a mantener la temperatura del planeta. Entonces, por eso nos ayudan a combatir la crisis climática y el calentamiento global. Y es eso mismo que nos ayudan a combatir lo que está haciendo que se derritan y que cada vez haya menos superficie de glaciares para ayudarnos a hacer que el planeta se caliente, ¿sí? Entonces, lo mismo que ellos nos ayudan a combatir, por otro lado, está haciendo que desaparezcan. Y por otro lado, también los glaciares son una de nuestras principales reservas de agua dulce, ¿sí? Ustedes lo deben saber, en el planeta el 70% del agua dulce que se encuentra en glaciares y en casquetes polares, ¿sí? De todo el agua del planeta, solo un 3% es agua dulce y de ese 3% el 70% se encuentra en forma de glaciares, casquetes polares, manchones de nieves. Entonces estamos hablando la mayor parte del agua dulce del mundo, y en eso Argentina no queda excluida, está en los glaciares. Entonces, ese es otro motivo por el cual hay que protegerlo, ¿sí? Independientemente de si yo vivo cerca o lejos de un glaciar, porque son fuentes de agua que dan agua a nuestros ríos, ríos de los cuales las distintas localidades agarran agua para consumo, agarran agua para el riego en agricultura, agarran agua para generar electricidad, ¿sí? Entonces, como les decía, independientemente de qué tan cerca o qué tan lejos estoy, son importantes para todos nosotros. Claro, es verdad. Ahora, a mí me interesaría saber cómo coordinan el trabajo desde la capital con las realidades locales del interior. Bien, bueno, nosotros tenemos, siempre nuestro trabajo también es territorial y es con las comunidades, ¿verdad?
nosotros lo que hacemos es acompañar a las comunidades que se encuentran afectadas por alguna problemática ambiental. Siempre es un lado de acompañamiento, de apoyo. Solemos como fomentar que sean las mismas comunidades las que lleven adelante la lucha por una cuestión de que son ellas las primeras afectadas. En el caso de glaciares, obviamente, como les decía, también hay una lucha per se nuestra porque es la desaparición de los glaciares nos afecta a todos, pero sí tenemos contacto con un montón de comunidades. Por ejemplo, está la asamblea Hachal No Se Toca, que después los invito a que la busquen, ¿sí? Es una asamblea conformada por un montón de personas que viven en el pueblo de Hachal, en la provincia de San Juan, que hace muchos años ya, desde hace casi 10 años, que están luchando por que los proyectos mineros no destruyan los glaciares de San Juan, particularmente de la zona donde ellos se encuentran. Entonces nosotros siempre lo que hacemos es, siempre que el caso lo amerite, ponernos en contacto con las comunidades, o sea, las personas que viven en el lugar o las asambleas que se forman, y tratar de darles apoyo en todo lo posible para que ellos puedan llevar adelante su lucha. El agua es el tema central de la de glaciares, ¿no? Más allá de la cordillera, ¿cómo perciben la gestión y las amenazas al recurso hídrico en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires? Bien, sí, efectivamente, la ley de glaciares existe porque se cuidan y se protegen los glaciares como fuentes, como un recurso hídrico, ¿está bien? Entonces, como dicen ustedes perfectamente, lo importante de la protección de los glaciares es que son agua, ¿está bien? Nosotros esa ley se sancionó en el 2010. Es una ley que costó muchísimo conseguir, de hecho se había sancionado en el 2008. Tuvo un veto presidencial. Tal vez ustedes lo están viendo últimamente lo que está pasando con distintas leyes, como la ley de discapacidad o la ley de presupuesto universitario. Los presidentes muchas veces vetan las leyes que el Congreso sanciona. Eso quiere decir que como que las dan de baja. Eso sucedió en el 2009 y en el 2010 se vuelve a presentar un proyecto que es superador al primer proyecto de la ley de glaciares, y ahí la ley efectivamente queda sancionada. ¿Qué hace esta ley? Ayuda no solo a protegerlos, sino que no haya proyectos económicos y extractivos que los destruyan o los modifiquen, ¿sí? Y últimamente lo que está pasando es que está habiendo indicios de parte del gobierno actual que tienen intenciones de modificar esta ley. Entonces, así como les contaba antes, bueno, nosotros nos ponemos en contacto con las comunidades y demás para ayudarlos en su lucha. También estamos desde nuestro lado haciendo todo lo posible y poniendo todo nuestro esfuerzo en que esa ley no se modifique. ¿Se sabe a ciencia cierta por qué se vetó la ley? Eh, no sé si te diría que se sabe a ciencia cierta. Sí, lo que se dice es que en su momento esa ley se vetó porque hubo una presión de lo que se suele llamar el lobby minero. ¿Qué quiere decir? Que las empresas mineras tuvieron como una conversación con el poder ejecutivo, ¿sí? En ese caso la presidenta Cristina Fernández Kirchner, que estaba en ese momento, y presionaron para que se vete la ley, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? La ley es una ley de protección de glaciares, pero también es una ley que protege el ambiente periglacial. El ambiente periglacial, lamentablemente, está en zonas donde la minería necesita extraer oro y cobre, ¿sí? Entonces, por eso se dice que hubo presión del lobby minero, porque las empresas mineras fueron a decir, con esta ley que se acaba de sancionar, que fue en el 2008, yo no puedo operar, yo no puedo poner mis emprendimientos y extraer los minerales. Entonces, en ese momento la ley se veta y lo que se dice es, bueno, que pase nuevamente por el Congreso y que el Congreso haga un análisis como más profundo de la ley, ¿sí? Porque al principio, de hecho, creo que se votó la primera vez por unanimidad. Es como que no le dieron mucha importancia a la ley, pasó sin pena ni gloria. Está esa levantada de mano de parte de las empresas mineras, se veta la ley y va de nuevo al Congreso.
por suerte y después de mucho esfuerzo, después de la lucha de toda la población de Argentina, de más de 300 organizaciones ambientales, de los medios que ayudaron a difundir el mensaje, de instituciones científicas, la ley se vuelve a sancionar nuevamente y esa ley es el día de hoy que 15 años después está vigente. ¿Por qué hoy se quiere modificar la ley? Bueno, muy bueno el orden de las preguntas que están haciendo, los felicito. Hoy se quiere modificar la ley, un poco lo que les comentaba anteriormente. Esta ley protege tanto los glaciares como el ambiente periglacial. Y una de las cosas que tiene la ley es que en esa misma ley se habla de la creación de un inventario nacional de glaciares, ¿sí? Ese inventario nacional de glaciares existe, pero no está del todo completo, está bien, porque tiene solo del ambiente periglacial lo que se conoce como glaciares de escombros. Y después, las otras cosas del ambiente periglacial, que para decírselo sencillamente es el suelo congelado, que también actúa como una reserva hídrica estratégica, porque regula el agua de los caudales de los ríos, no está relevado, ¿sí? No se sabe dónde está. O sea, está, pero no está ciencia cierta si está acá o está acá, no se sabe bien. Entonces, lo que están exigiendo hoy las provincias mineras y las empresas mineras es que la ley deje de proteger esas zonas que hoy hay como un gris, como que está incierto, no se sabe dónde están y dónde no están, y solo proteja lo que está inventariado. Lo que estamos diciendo nosotros es, eso es una regresión ambiental. Yo no sé si ustedes lo vieron o lo conocen, pero nosotros tenemos algo que incluso está ratificado por ley, que es el Acuerdo de Escazú. Somos parte de ese acuerdo, que uno de los principios que tiene es el principio de no regresión ambiental. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo llegué hasta ciertas protecciones ambientales, no puedo ir para atrás. Siempre tengo que proteger más, siempre tengo que crecer, ¿sí? Entonces, lo que decimos nosotros es, si la ley de glaciares se modifica y solo se protege lo que está inventariado y todo lo demás queda afuera, lo que estoy haciendo es disminuir el área protegida, ¿sí? Porque el Inventario Nacional de Glaciares no contempla todo lo que la ley hoy protege. Entonces, si yo hago que mi ley se modifique y solo proteja lo que hoy está inventariado, me va a quedar un montón de superficie sin proteger y que esas son las superficies donde hoy las empresas mineras quieren extraer minerales como el cobre y el oro. Así que ese es el motivo por el cual se quiere modificar la ley, para poder extraer esos minerales. ¿Dónde están los proyectos mineros? Bien, bueno, proyectos mineros hay en toda la Argentina, ¿sí? Los proyectos mineros que están en conflicto con la ley de glaciares se encuentran principalmente, obviamente hay en más provincias, pero principalmente en las provincias de San Juan y de Mendoza, que se ubican, como les decía, para extraer cobre y oro. La ubicación de los yacimientos de esos minerales coincide con la ubicación de este tipo de ambiente periglacial que les comentaba yo, que está protegido, ¿sí? Que se encuentra en esas provincias. Entonces, nosotros tenemos glaciares en 12 de las provincias de Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Cuando uno se va más hacia la Patagonia, encuentra más estos glaciares que se conocen como glaciares descubiertos, que básicamente es que yo a simple vista veo el hielo, ¿sí? Por eso se le dice descubierto. Y a medida que uno va subiendo, a partir de la provincia de Mendoza, van apareciendo lo que se conocen como glaciares de escombros, que es este suelo congelado que es parte del ambiente periglacial que les decía yo. Y las provincias que más conflicto tienen con la minería son Mendoza y San Juan. Obviamente también se le suma un poco Catamarca, un poco La Rioja, pero hoy las que más conflicto tienen son esas dos, sobre todo San Juan. Greenpeace siempre insiste en proteger el ambiente periglacial porque es esta el área, la zona gris de la ley donde generalmente se concentran los intentos de flexibilización o explotación. A ver, esto es lo que les decía yo. El área periglacial se encuentra en la misma zona donde están estos minerales que se quieren extraer, ¿sí? Y esa, como bien decías vos, es una zona gris porque no está inventariado, o sea, no se sabe dónde está. Entonces,
Lo que piden los proyectos mineros es como, bueno, y funcionarios del gobierno lo mencionan así, piden que se les entregue seguridad jurídica. Quiere decir que cuando establezcan un proyecto, después no venga alguien a decir rompiste ambiente periglacial o rompiste un glacial. Quieren como un glaciar, quieren como estar tranquilos con dónde realizan sus actividades. Hoy en día esas actividades no las pueden realizar, ¿sí? Porque la ley protege todos los glaciares y todo el ambiente periglacial, independientemente de si se encuentra inventariado o no. Entonces, lo que ellos quieren es reducir el área protegida para poder realizar sus extracciones. Sería como eso a grandes rasgos. ¿Qué se puede hacer para inventariar esas zonas? A ver, hoy en día la tecnología obviamente va mejorando cada vez más. Cuando se realizó el inventario, que se publicó el primer inventario en el 2018, el instituto que lo llevó adelante, que es el IANIGLA, que es un instituto que está en Ezeiza, que es del CONICET, es un instituto nacional y público, tomó el criterio de inventariar solo los glaciares mayores a 1 hectárea y del ambiente periglacial solo los glaciares de escombro, que es los que podía ver mediante imágenes satelitales. El tema es que, como yo les mencionaba, ese criterio puede ser un poco cuestionable por esto de que les decía de que no termina de inventariar todo, ¿sí? Porque deja los glaciares más pequeños afuera y porque parte del ambiente periglacial queda afuera. Lo que tiene que suceder básicamente es que el Estado y que la autoridad de aplicación que se encarga de ese inventario, que en este caso es la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, entreguen los recursos necesarios para poder hacer ese relevamiento. Ese relevamiento va a necesitar técnicas satelitales como más sofisticadas, viajes a terreno para poder hacer el cotejo de si efectivamente lo que yo veo en una imagen satelital es ambiente periglacial o no. Básicamente lo que necesita es una inversión en mejorar las técnicas que se utilizan, pero tendría que estar todo contemplado, no solo lo que está hoy en día en el inventario. ¿Por qué si esto es tan importante no se habla en los medios de comunicación? Eh, bueno, yo creo que hoy en día lo que está sucediendo es que están pasando muchas cosas en el país. Y a nosotros también nos cuesta un poco que esté en agenda esta situación particular, porque si bien para nosotros es muy irrelevante y constantemente estamos intentando transmitir a la gente y a los adolescentes como ustedes y a sus padres y a sus conocidos la importancia de los glaciares, por qué son tan importantes y tan vitales para nosotros y por qué tenemos que protegerlos, en el país están sucediendo muchas cosas todo el tiempo. Entonces, es difícil instalar la agenda ambiental cuando la gente no tiene trabajo, cuando le cuesta llegar a fin de mes. Entonces, siempre también ahí está nuestra lucha de que lo ambiental no quede relegado por las otras cosas que suceden, porque tenemos que entender que es vital para nuestro desarrollo y nuestra subsistencia el medio ambiente también. Tengo una consulta, ya que tocó el tema de la subsistencia de las personas respecto a este tema. En la práctica, ¿cómo influye la ley de glaciares a las comunidades que dependen del agua de deshielo en las provincias andinas? Bueno, a ver, hay estudios de hace unos años que dicen que, por ejemplo, el agua del deshielo aporta casi hasta un 10% del caudal de un río. Si bien uno lo escucha y dice, bueno, no es tanto, así que si el glaciar no está, no pasa nada, es un montón, porque nosotros, en este contexto de crisis climática que charlábamos al principio, estamos teniendo eventos, por ejemplo, como sequías, que son cada vez más extremos, que son cada vez más duraderos. A nosotros nos pasó el verano pasado y nos va a volver a pasar este verano, que hubo olas de calor de muchos días seguidos. Venimos de que los últimos 10 años son los más calurosos de la historia.
Entonces, en un contexto donde la crisis hídrica empieza a tomar relevancia y más en provincias donde la minería quiere operar, por ejemplo, o está operando, mejor dicho, por ejemplo, Mendoza o San Juan. San Juan es una provincia que hoy está en una crisis hídrica, ¿sí? Es una provincia que le falta el agua. Entonces, si nosotros a esa crisis le sumamos la destrucción de los glaciares, el aporte que hacen los glaciares a los caudales de los ríos de San Juan o de provincias como Mendoza va a desaparecer y esas provincias van a tener faltante de agua, básicamente. Es lisa y llanamente que va a dejar de haber agua para las comunidades. Hablando entre los años, bueno, del año pasado, 2024, y este año actual, si tuvieran que hacer un balance, ¿cuál es el principal logro o la mayor frustración de Greenpeace en relación con la protección de los glaciares y el agua? Bien, el mayor logro es que a principios de 2024, no sé si lo recuerdan, pero cuando inicia este gobierno presenta lo que se conoció como la ley Ómnibus, que era una ley muy grande que tenía muchas modificaciones o bajas de leyes, de distintas leyes, de distintas temáticas. Era como una bolsa llena de leyes que se modificaban. Y dentro de esa presentación de la ley Ómnibus estaba la modificación de la ley de glaciares, ¿sí? Que básicamente lo que se modificaba era esto que les estuve contando yo durante la entrevista, que es que solo iban a quedar protegidos los glaciares y se les llama geoformas que estuvieran inventariadas en el Inventario Nacional de Glaciares, que estuvieran contempladas en el inventario. Eh, Eso se presentó en enero 2024. Desde Greenpeace luchamos muchísimo con más de 100 organizaciones, nos juntamos para proteger las leyes ambientales porque también había propuestas de modificación en la ley de bosques y demás. Y eso se logró que cuando se retiró la ley Ómnibus, que no fue solo por eso, pero sí esa lucha colaboró a que cuando se presenta nuevamente el proyecto, que después es conocido como ley de bases y es el que finalmente se aprueba, la modificación de la ley de glaciares se había retirado. Entonces, si yo tengo que hablar de un logro en estos últimos año y medio, 2 años, es ese, es haber logrado que efectivamente la ley de glaciares no se modifique como se intentó hacer a principios de 2024. Y en cuanto a frustración, tal vez es que seguimos teniendo gobiernos que no entienden la importancia de los glaciares, ¿verdad? Porque si bien se intentó modificar la ley y gracias al esfuerzo de organizaciones como las nuestras y muchas más, y de la gente también que no permitió que eso suceda, se retiró ese intento de modificación, desde ese momento ha habido un montón de indicios de que esa ley tarde o temprano la quieren modificar, ¿sí? Entonces, la frustración es tener un gobierno que no entiende la importancia de los glaciares, que no los proteja y que siga con la amenaza constante de nosotros nos despertamos todos los días y vemos si nos despertamos con la noticia de que se modificó o no la ley de glaciares. Ahora, una de las últimas preguntas es, ¿qué puede hacer un ciudadano común, particularmente un estudiante que vive lejos de las cordilleras, para apoyar la implementación y la defensa de la ley de glaciares? Bien. A ver, para mí ustedes son el motor de todo lo que va a pasar en el país. Muchos de ustedes van a estudiar algo que después tenga relevancia en la toma de decisiones en el país. Entonces, lo importante es eh, que sean ustedes los que entiendan por qué tenemos que cuidar y tenemos que proteger a los glaciares, que lleven eso a su gente conocida, porque incluso a mí me pasa, yo soy bióloga, yo trabajo de proteger y luchar para que los glaciares no se destruyan. Y en mi entorno íntimo hay mucha gente que ni sabe lo que es un glaciar o por qué es importante un glaciar. Entonces, lo primero que pueden hacer ustedes es contarle a sus conocidos y a las personas con las que se rodean por qué es tan importante proteger los glaciares, por qué tenemos que luchar para defenderlos y después sumarse a campañas como las nuestras o como las de otras organizaciones que son en pos de la protección de los glaciares. El día de mañana, si están en un rol de toma de decisión, recordar por qué son tan importantes los glaciares y entender que no es un capricho, no es que no queremos el desarrollo económico del país,
sino que no hay desarrollo posible sin ambiente sano. Entonces es entender esto y ustedes transmitir ese mensaje, hacer que la gente se sume a campañas que los protejan, que si algún día, ustedes son muy chiquitos, pero cuando sean un poco más grandes y empiecen a sumarse a movilizaciones de la población para reclamar cosas, que se puedan sumar ahí también. Eso. Básicamente nosotros como población lo que tenemos que hacer es exigirle al gobierno que no dé un paso atrás en la protección de glaciares. Bueno, ahora ya la última para cerrar es si disfrutás el trabajo que haces, qué es lo que más te gusta de las labores que realizás y un consejo que le quieras dar a los estudiantes para proteger el ambiente. Bien. Sí, obviamente disfruto mi trabajo, me llevó mucho esfuerzo mi carrera, pero llegué a donde quería llegar, que es sentir que estaba sumando mi granito de arena para tener un mundo mejor, para ustedes, para mi hija, para mis conocidos. Y consejo que les puedo dar para proteger el ambiente es eso, es entender que nosotros somos parte del ambiente, ¿sí? No es algo ajeno a nosotros y no porque vivimos en ciudades y en lugares urbanizados nos es ajeno, ¿sí? Porque nosotros consumimos los alimentos que salen del ambiente, tomamos el agua que sale del medio ambiente, entonces es entender que somos parte de un todo y que no es algo ajeno y que para nosotros poder estar bien y poder salir adelante y en todo caso me pongo un poco más formal y decir subsistir como una especie, necesitamos un ecosistema y un medio ambiente sano. Así que mi consejo para ustedes es primero como incorporar eso y entender que cualquier cosa que perjudique al ambiente los está perjudicando a ustedes y a su familia. Y acá estábamos hablando de glaciares, pero también podemos hablar de la destrucción de bosques, de la destrucción de los océanos, y también entender que todos los seres vivos tienen el mismo derecho que nosotros de estar en este planeta. Entonces no creernos superiores y no creer que la vida de las otras especies vale menos que la nuestra, porque no es así. Muchas gracias, agradezco esta oportunidad y el espacio que nos diste para charlar y para poder sumar un poco de información a todo lo que hacemos nosotros. Muchas gracias a ustedes, chicos, y yo quedo a disposición si el resto de, Silvia, te digo a vos, si el resto del grupo les surge alguna otra duda o quieren que les mande algún videíto, algún audio, algo escrito, me avisan y acá estoy. Muchas Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias, Fue un muy placer, amables. Muchas un gracias. placer, chicos, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Chao, Hasta luego. chao.